Buenas tardes, doctora. Hoy vamos a exponer acerca de la displasia de cadera. Nuestro grupo está conformado por Sara Polo y mi persona, Nicole Palacios. Como introducción, podemos decir que la displasia del desarrollo de la cadera va a ser una patología musculoesquelética que va a ser muy común en los recién nacidos, en la cual la cabeza femoral y el acetábulo de la articulación de la cadera van a ser incongruentes. Va a tener una prevalencia que va de 2.7 a 20 casos por cada 1000 nacidos vivos. En raras ocasiones puede desarrollarse o empeorar después del periodo neonatal y se asocia con la osteoartritis de cadera de inicio temprano en edad adulta. La identificación precoz de la patología va a permitir un tratamiento temprano eficaz y sin complicaciones. En cuanto a los objetivos, podemos decir que el objetivo general es determinar qué es la displasia de cadera, los principales factores de riesgo que intervienen en su desarrollo, así como el manejo integral de la patología en cuanto a las técnicas diagnósticas y las formas de tratamiento disponibles. En cuanto a la anatomía normal de la cadera se va a encontrar formada por el acetábulo, el fémur proximal y los tejidos blandos que los unen, los cuales van a ser la cápsula, el ligamento redondo, el ligamento transverso y pulvinar. El acetábulo va a estar formado por el ilion, el isquion y el pubis, unión que se va a denominar cartílago trirradiado. Esta unión es responsable del crecimiento acetabular. El crecimiento acetabular tiene que ser proporcional en los tres lados para que el acetábulo se desarrolle de manera esférica. La superficie externa del acetábulo va a estar cubierta por cartílago articular. El ligamento transverso va a unir a ambos extremos en la parte inferior. El tejido fibroadiposo pulvinar y el ligamento redondo se encuentran en la base de la superficie externa del acetábulo, mientras que el labrum acetabular va a estar unido al borde periférico del acetábulo y es un elemento anatómico de gran importancia para la estabilidad de la cadera. En cuanto a la fisiopatología de la displasia de cadera, esta patología puede ser congénita o influenciada por el posicionamiento postnatal y factores genéticos. Cuando la cabeza femoral y el acetábulo no se alinean adecuadamente en el útero o después del parto, o si alguno de los elementos es deficiente, toda la articulación de la cadera va a desarrollar incongruencia y falta de esfericidad. El techo del acetábulo suele ser oblicuo y vertical en vez de esférico, como podemos observar en la imagen, por lo que no va a estar centrada la cabeza femoral en el acetábulo, lo que causa inestabilidad, disfunción y posible deformidad en el futuro. Este desarrollo patológico entre la cabeza femoral y el acetábulo va a conducir a estructuras displásicas, lo que va a resultar en dislocación o subluxación. Además de factores mecánicos, también influye la laxitud ligamentosa y capsular, los cuales se van a encontrar hipertrofiados. El labrum hipertrófico se va a denominar limbo. También vamos a encontrar una estructura denominada neolimbo, el cual va a ser una cresta de cartílago acetabular hipertrófico, que se va a formar por la sobrecarga de la cabeza femoral contra el acetábulo. Dentro de la etiología y los factores de riesgo, podemos decir que la displasia puede ser producida por factores genéticos, debido a posición fetal de nalgas, puede ser de carácter congénito, y el sexo femenino es un factor de gran influencia. Todos estos factores van a contribuir a una flexión anormal de las piernas y las caderas que finalmente causa la displasia. Dentro de otros trastornos que están asociados y son menos comunes, tenemos el oligohidramnios, la tortícolis muscular congénita, el metatarsoaducto, las luxaciones congénitas de rodilla y la laxitud ligamentosa fetal y materna. Otro factor menos conocido es la práctica de envolver al niño al momento del nacimiento para mejorar sus patrones y duración de sueño y minimizar la hipotermia. Sin embargo, puede ser contraproducente porque aumenta las tasas de displasia de cadera, puesto que mantiene las caderas en una posición extendida y en aducción. Sin embargo, existe un concepto denominado envolver de manera segura, que va a permitir la flexión y abducción de la cadera y la flexión de la rodilla, reduciendo el riesgo de displasia de cadera. En cuanto a la presentación clínica, se va a presentar de forma asintomática. También se puede presentar como asimetría de los pliegues cutáneos en la ingle y los glúteos, como una asimetría en la abducción de las caderas durante los cambios de pañal y mediante una longitud de las piernas desigual y dolor.
A continuación vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico de esta patología. El diagnóstico temprano de la displasia de cadera es un punto sumamente importante en el pronóstico del paciente, ya que según avanza la edad del niño, la reducción se dificulta y disminuye el potencial del acetábulo para recuperar su crecimiento, reduciendo por lo tanto las probabilidades de éxito en este tratamiento. Por esta razón se debe trabajar eficazmente para que el mismo se dé a tiempo, ya que el tratamiento en los primeros meses de vida es relativamente fácil y tiene muy buen pronóstico, lo que convierte el diagnóstico precoz en un elemento fundamental en el tratamiento. Dentro de la etapa neonatal, consiste en realizar un examen físico en el que se pueda demostrar una inestabilidad de la cadera. Para demostrar la misma vamos a utilizar las maniobras de Barlow y Ortolani. La maniobra de Barlow, como podemos observar en las imágenes, consiste en abducir la cadera y empujar hacia atrás para intentar de esta manera luxar la cadera hacia la parte posterior. El objetivo de la misma es demostrar la presencia de una cadera luxable. Por el contrario, en la maniobra de Ortolani, tenemos que consiste en abducir la cadera y empujar la zona del trocánter mayor, en este caso hacia adelante, para que señale la presencia de una cadera luxada o subluxada, pero que sea reducible. Esa va a ser la valoración en la etapa neonatal. Sin embargo, la exploración física tras la etapa neonatal nos va a indicar que una vez que el niño ya ha crecido y ha desarrollado un poco más, se pueden diferenciar otros signos como son en la exploración física la discrepancia en la longitud de los miembros inferiores que se manifiesta en el signo de Galeazzi. Como podemos observar en la imagen, una rodilla va a estar más elevada que la otra. Otros signos que vamos a poder observar es que el niño pueda presentar, cuando ya comienza con la marcha, pueda presentar cojera o hiperlordosis de la columna lumbar. Dentro de del diagnóstico tenemos los diagnósticos por imagen, en este caso la ecografía, que va a ser el método más utilizado hasta los 3 meses de edad, conjuntamente con el examen físico y las maniobras previamente mencionadas. Posteriormente vamos a tener la radiografía, que esta es utilizada por encima de los 4 meses de edad y se ha descrito una serie de medidas radiográficas para valorar la configuración anatómica del acetábulo en esta patología. Entre estas medidas tenemos el índice acetabular, el ángulo acetabular de Sharp, el ángulo ACM y el grosor de suelo acetabular. El índice acetabular y el ángulo acetabular de Sharp van a reflejar la inclinación del techo acetabular, mientras que el ángulo ACM va a ser utilizado para valorar la profundidad del acetábulo. Igual dentro de la radiografía tenemos que cuando el acetábulo se encuentra displásico se van a evidenciar valores más elevados a los correspondientes en cada edad, además de mostrar un aumento de grosor del suelo acetabular. Los valores que se consideran normales en el índice tabular son 30 grados en los niños menores a 1 año, 20 grados desde los 3 años de edad y 25 grados en niños con una edad comprendida entre el año y los 3 años de edad. Dentro del tratamiento vamos a tener 2 opciones. La primera y menos invasiva va a ser el arnés de Pavlik. Esta es una manera óptima de realizar la reducción de la cadera. Se ha demostrado que la flexión de la cadera y de la rodilla provoca la abducción y la reducción espontánea y atraumática de la cadera, manteniendo su movilidad activa y evitando la necrosis avascular de la cabeza femoral. Los límites, el arnés permite movilidad activa de la cadera dentro de una zona que podemos considerar segura. ¿Cuáles son los límites de esta zona? Sería una abducción mínima que va a estar por debajo de los 30 grados, una abducción máxima que va a estar por encima de los 60 grados. Y como dato importante, tenemos que la tasa de éxito de este arnés alcanza el 95% en los casos de displasia acetabular o subluxación de la cadera y un 80% de éxito en los casos de luxación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe colocar el arnés. En la primera imagen, en la de arriba, en la imagen A, vamos a mostrar una niña de 5 meses de edad con un arnés de Pavlik, donde la tira anterior flexiona la cadera 90 grados, provocando una abducción de la cadera. La abducción de la cadera va a estar determinada por la flexión de la cadera y de la rodilla, más no por la tira posterior, que está diseñada simplemente para que el muslo no caiga en abducción. El arnés va a permitir la movilidad de la cadera en un rango de seguridad.
Por lo contrario, en la imagen B, en la imagen inferior, vamos a ver un neonato con un arnés más mal colocado, donde la abducción de la cadera va a ser demasiado excesiva y está determinada por la tira posterior y no por la flexión conjunta de la rodilla y de la cadera. Esta abducción excesiva de la cadera incrementa el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral. Es la complicación más temida eh, en este diagnóstico. Dentro de la displasia de cadera tenemos que casi con este arnés no vamos a encontrar complicaciones. Sin embargo, si es que se coloca mal el arnés con una abducción excesiva, la incidencia de necrosis avascular de la cabeza femoral va a incrementar considerablemente. Como segunda opción tenemos la reducción abierta o osteotomía periacetabular. En esta cirugía el acetábulo es reposicionado para dar mayor cobertura a la cabeza femoral con el fin de mejorar la estabilidad y la coyuntura de la cadera. Esta operación va a mejorar la función de las caderas, reduciendo el dolor en estas y va a frenar la degeneración dentro de la coyuntura que puede producir artritis con el tiempo. El procedimiento para realizar este va a ser, bueno, primero va a permitir que se preserve la integridad del anillo pélvico, va a permitir una corrección precisa y plena de incluso los casos más graves de displasia de cadera, y dentro del procedimiento tenemos que se corta la pelvis alrededor del acetábulo completo, que luego se acomoda en una posición que cubre de mejor manera la cabeza femoral. Se van a utilizar de 3 a 4 tornillos normalmente para sostener el acetábulo en su nueva posición. Con el tiempo va a volver a crecer el hueso donde se realizan los cortes y esto va a fusionar el acetábulo con el resto de la pelvis. Posteriormente a que se consiga la estabilización abierta o cerrada de esta, se deberá mantener mediante la utilización de un yeso pelvipédico durante 3 meses para lograr la estabilización de cadera. Este protocolo de reducción se realiza bajo anestesia general, seguida de inmovilización con un yeso que se aplica al inicio de la infancia en los niños que presentan una luxación no reductible con el arnés de Pavlik. Como beneficio, el paciente va a presentar menos dolor y se van a evitar complicaciones a largo plazo. Como recomendaciones tenemos que la precisión del examen clínico incrementa con la práctica. Podemos decir que esta va a ser una patología sumamente infradiagnosticada, ya que estos exámenes normalmente son realizados por médicos internos o residentes en los hospitales y no siempre se va a encontrar mediante las maniobras la inestabilidad de la cadera en la etapa neonatal, y esto va a hacer que muchas veces no se pueda diagnosticar precozmente y pueda existir complicaciones a largo plazo. También como recomendación tenemos que a todo paciente que tenga sospecha de inestabilidad de la cadera se lo debe referir a ortopedia infantil. Para sospechar las dos causas principales para sospechar de esta patología sería una presentación podálica en el nacimiento o antecedentes familiares. Como conclusiones, tenemos que la displasia de cadera es una patología curable. Es importante hacer énfasis en este punto, ya que por esta razón, como estudiantes y profesionales de la salud, debemos sospechar de su existencia para así poder diagnosticarla y tratarla a tiempo. Se puede concluir que el abordaje clínico neonatal no funciona del todo en una manera adecuada o que existe una displasia de cadera de aparición tardía que no está presente, al menos clínicamente, en la etapa neonatal. Es importante que el tratamiento, que consiste en una osteotomía, sea realizado únicamente en pacientes quienes lo requieran. Se debe utilizar primordialmente tratamientos menos invasivos como es el arnés de Pavlik. Gracias.